Avui la temàtica, abans de posar-nos en concret amb la que farem, es centra en tres aspectes. Per una banda, el primer, que en parlarem de seguida, a càrrec de la doctora Rocío Rodríguez Sánchez, Inquisició i Sodomia, un tema que a mi em semblava important, interessant i que sovint ha estat molt marginal i marginat. Per altra banda, hi havia una altra qüestió que era la dels bandolers a la Corona d'Aragó, pel pes que havia tingut aquest grup molt heterogeni a Catalunya, també potser a la Catalunya vella més que la nova, en què es lliguen qüestions de parcialitats polítiques nobiliàries, en molts moments en qüestions polítiques lligades a guerres i simplement també lladres de camí ral, consideraven que era important. A mi sempre m'havia cridat l'atenció que en moltes de les descripcions d'edat moderna, quan parlen dels catalans, en lloc de dir que són gent de seny i de pacte, que sembla que és el que ara tothom diu, doncs sempre se'ls acostuma a etiquetar com a persones bel·licoses, ardides i guerreres. És curiós perquè quan llegeixes això i llegeixes el que ens ha arribat una mica en altres i el que sempre es diu, crida l'atenció. I potser tot aquest món del bandolerisme potser són les escorrialles últimes d'aquell esperit. I per altra banda, ens semblava que també estaria bé que hi hagués una aportació d'algun cas concret. Vam veure Lleida amb un aspecte municipal, amb aquest altre aspecte fora d'un senyoriu i un senyoriu eclesiàstic molt important entre nosaltres, com és el monestir de Poblet, l'administració de la justícia a través de la senyoria. En alguns casos crec que el doctor Valentí Gual també ens exposarà. Els bandolers a càrrec del doctor Àngel Casals Martínez, l'administració de la justícia de Poblet, i ara ja sí que presentaríem a la doctora Rocío Rodríguez Sánchez, que m'acompanya, benvinguda. Ha escrit uns llibres, després en parlarem i direm també que si algú en vol adquirir alguna, vaig a la llibreria de l'arquebisbat, en trobareu, que vaig llegir i que me van interessar, i aquest és un dels motius pels quals la tenim aquí. L'autora va néixer a Sevilla l'any 47, és llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona l'any 95 i doctora en Antropologia Social el 2002 a la Universitat de Barcelona. Què voldria fer un apunt? Aquest matí una persona jove em deia que també li havia cridat l'atenció que una mica amb la biografia o el currículum de les persones que han participat hi ha historiadors, però hi ha persones que són historiadors i tenen altres aspectes en el seu currículum. Bé, no ha estat buscat intencionadament, però la veritat és que una mica és així. Potser és allò que el focus s'amplia i permet també cabussar-se amb altres aspectes. Entre les seves passions, ens ho diu ella mateixa, destaca en la història, destaca també els idiomes i viatjar. El seu assaig Sodomia, Inquisició, la por al càstig es basa en la tesi doctoral d'Antropologia Social del mateix títol que va publicar l'autora. En ella va estudiar 638 dels casos de sodomia de l'Arxiu Històric Nacional que es van donar entre 1550 i 1700 en els tribunals de la Inquisició de Barcelona, València i Saragossa. També la seva novel·la El sodomita i la Inquisició es basa en les dades històriques investigades publicades en aquest assaig. Com ella mateixa comentava ahir amb el dinar, ha vist una part de tot aquest mar i aquest mare magnum de plets que hi ha sobre aquesta qüestió, però penso que és un tas suficientment significatiu perquè ens pugui situar el que representava l'homosexualitat durant aquesta època, especialment durant l'antic règim, com s'hi acostava a la societat, com la rebutjava i com també la repressió que hi havia. Per tant, sense més paraules, agrair-li la seva presència.
Se sent bé? Bueno, moltes gràcies per estar aquí. Estem tots junts amb temes molt, molt interessants. I bé, jo vull fer la meva petita aportació. Jo la meva presentació la faré en castellà perquè per mi és molt més fàcil i a més tot el que he estudiat són papers i documentació que està escrita sobretot en castellà antic i em resulta molt més fácil. Bien, cuando empecé mi trabajo de investigación sobre la sodomía en el tiempo de la Inquisición moderna, no pensé que un día el enfoque que le daría sería el de la historia de la homofobia, a tenor de todas las informaciones que está habiendo cada vez más sobre este tema en los medios sociales. O sea, y entonces, para mí tenía un valor todo este estudio, pero ahora creo que tiene un valor más social. O sea, es algo que yo diría que forma parte de la historia de las personas que ahora están luchando por sus derechos. El término homosexual fue utilizado por primera vez a finales del siglo XIX en Alemania. Y la palabra gay que se utiliza actualmente, hay quien dice que viene del gay saber de la Edad Media, que se dio en el sur de Francia, y también puede ser el tema anglosajón, aunque en francés también gay quiere decir alegre. Como ha dicho Fuentes, todos los documentos que he visto son 638 y todos pertenecen al archivo de la Corona, al Archivo Histórico Nacional. Y está completado algunas informaciones con documentos de otros centros. A ver, a los sodomitas se les llama así, siempre se ha dicho que sodomita viene de la ciudad de Sodoma, porque era la ciudad del pecado y que Dios castigó a los sodomitas por el desmadre que había en aquella ciudad de vicio. En cambio, también se dice que quizás lo más seguro era que Dios castigó a la ciudad de Sodoma porque no acogió a los ángeles que Él les envió. Porque en las ciudades que están ubicadas en el desierto, lo más importante es el acoger a las personas. Si hablamos de las personas homosexuales, pues han existido absolutamente siempre. Si nos podemos remontar a Creta, nos podemos remontar a Grecia, a Roma. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de Platón, él decía que los mejores políticos eran los hombres que habían amado a otros hombres en su juventud. Y esto lo dice en su obra El banquete. Y también es muy conocido el batallón sagrado de Tebas, que estaba formado por 300 soldados y eran 150 parejas de hombres. Y este ejército fue destruido por Filipo de Macedonia y por Alejandro Magno. Pero mientras estuvieron luchaban además de por su causa, por defender a la persona que tenían al lado, porque estaban al lado de la persona a quien amaban. Y en la antigua Grecia pues también nos podemos referir a Safo de Lesbos, la poetisa que escribió muchísima poesía, no tanto de tipo sexual, sino más bien de tipo amoroso. Es muy posible que tuvo relaciones con algunas de sus discípulas, pero lo que sí es verdad es que ella se ha convertido en el símbolo de las mujeres, de las relaciones amorosas entre mujeres. En los casos que yo he visto, que esto es una pregunta que me hacen mucho, bueno, pero no había ningún caso de lesbianismo, no hay absolutamente ninguno. Las únicas mujeres que aparecen en los diferentes casos son mujeres que habían sido sodomizadas o por sus maridos o por otros hombres, o que aparecen en un proceso como testigos de
de algo que han presenciado, o sea, de que dos hombres estaban juntos, pero ellas nunca fueron castigadas ni aparecen desde el punto de vista de que pudieran ser castigadas. Y si vamos avanzando en el tiempo, pues llegamos a la antigua Roma. Nuestra civilización ha adoptado muchas de sus leyes, el derecho romano, pero lo que nunca hemos hecho es copiar la tolerancia que tenían los romanos en relación con sus relaciones íntimas, y esto era un distintivo de su modo de vida. Las relaciones homosexuales en la antigua Roma fueron a veces denigradas o criticadas por emperadores, por escritores, por poetas, pero nunca fue un delito. Lo único que era delito era obligar a un romano libre a mantener relaciones sexuales con quien fuera, hombre o mujer. Y sobre todo en los tiempos de la República, esto es muy curioso, el hombre que adoptaba la actitud pasiva era denigrado o menospreciado porque adoptaba la posición que tenían las personas que no tenían poder, que eran las mujeres, los esclavos y los niños. Pero si no, no había ningún problema. Y hay, por ejemplo, 3 de los muchísimos emperadores romanos, que son Nerón, Adriano, Heliogábalo. Estos, durante este tiempo, muchos de ellos se casaron con hombres. Por ejemplo, Heliogábalo tenía a sus grandes jefes militares que si querían ascender en el ejército, pues tenían que demostrar que estaban casados con otro hombre o que quizás por lo menos tenían una pareja. Y Nerón se casó 2 veces con 2 hombres. Y esto son unos baños romanos donde acudían los hombres. Y en los tiempos del Imperio había prostitutos que pagaban sus impuestos y tenían vacaciones legales. O sea, era un trabajo como otro cualquiera. Y lo que no les gustaba o lo que los denigraba de cara a los romanos libres era de que se dedicaban al comercio, era igual que fuera con su cuerpo, porque a los romanos de categoría, digamos, lo encontraban una cosa, pues un trabajo muy, muy bajo. Y a lo que sí se le llamaba un hombre afeminado era a un hombre pacifista. Si nos seguimos en la historia, empieza ya la intolerancia hacia la homosexualidad y Justiniano comparó o igualó la homosexualidad y el adulterio, y ambos actos eran penados con la pena de muerte, y él consideraba que todas las desgracias que aparecían en un país, o porque había guerras, porque había pestes o cualquier otra cosa, era por culpa de los pecados. Y en las leyes de Constantinopla, un poco más tarde, castigaron a 2 obispos por sodomía, y a partir de ese momento todos los hombres que fueron encontrados cometiendo sodomía fueron castrados. Pero, sin embargo, la Iglesia Católica no estaba de acuerdo con estas leyes. Los visigodos en España, pues, hicieron lo mismo. Entre sus leyes estaba le llamaban de calvar torpemente a un hombre, y era desollarle la frente. Y este castigo lo aplicaban a los sodomitas y también a los peores criminales. O sea, era el peor castigo que podían dar. Pero aquí tampoco la Iglesia estaba de acuerdo con esta actitud. O sea que, en resumidas cuentas, se puede decir que el cristianismo y los bárbaros que llegaron del norte fueron los que acabaron con toda la tolerancia de las relaciones íntimas entre personas.
Carlomagno y los italianos renacentistas pues fueron personas que admiraban las costumbres romanas, hubo todo el renacimiento de todo su arte. Sin embargo, no este punto de las relaciones íntimas nunca lo aceptaron. Y si pasamos ya a la Edad Media, en la Edad Media existía el Vox Populi y Vox Dei, que perjudicó a judíos, a sodomitas y a brujas, porque se aportaban con su modo de vida de todo lo que se predicaba y además decían que desagradaba a Dios. Y otro personaje de la historia, Alberto Magno, consideraba que la sodomía era una enfermedad. Ya a partir del siglo III de nuestra era se convocaron sínodos y concilios en los que se trató la sexualidad del clero, porque vivían monjes con monjas, entre los monjes o entre las monjas había bastante falta de castidad, y entonces empezaron a ordenarlo, y hasta que se llegó al Concilio de Trento, todos estos años hubo muchos concilios que estuvieron pensando en cómo castigar a estas personas, sobre todo a los homosexuales y a los pederastas, y cuando a los clérigos, cuando estaban incluso en el lecho de muerte, no se les perdonaba ese pecado, y solo el obispo era la persona que tenía potestad para perdonarlos. Las leyes civiles visigóticas y posteriores están plasmadas en el Fuero Juzgo, en el Fuero Real, las 7 partidas y en la novísima recopilación, y en todas estas leyes, aparte de que se hable de otro tipo de legislación, en los 4 tipos de leyes están contempladas la sodomía, la pedofilia, de una manera o de otra, y siempre se habla de castigar a estas personas, o sea, nunca se les perdona. Más tarde, ya en el año 1231, el Papa Gregorio IX otorgó estatuto jurídico a la Inquisición, que sirvió para aniquilar a los cátaros y a los templarios, que eran 2 comunidades totalmente opuestas en su modo de actuar, en su modo de vivir, no tenían absolutamente nada que ver. Sin embargo, a estas 2 comunidades se les acusó que cometían muchos pecados, y a los 2 se les acusa de practicar la sodomía. Y la Inquisición medieval empezó a funcionar en Aragón a partir de 1238. Fue Sixto IV quien en 1478 les dio, a través de una bula, poderes a los reyes católicos para instalar la Inquisición en sus reinos. Empezaron por nombrar a 2 inquisidores. Los primeros fue en Sevilla, y allí se celebró el primer auto de fe el día 6 de febrero de 1482. Y es al año siguiente cuando Fray Tomás de Torquemada es nombrado inquisidor general, y él tenía todo el poder y era además el presidente del Consejo de la Suprema. Y este cargo tuvo mucho carácter político, lo cual quiere decir que gobierno e iglesia iban siempre de la mano. Fernando el Católico más tarde solicitó al Papa que en sus reinos de la Corona de Aragón la Inquisición tuviera potestad sobre los sodomitas para castigarlos. Y este poder se le otorgó por Clemente VII el 24 de febrero de 1524. Y había 4 reinos que tenía Fernando el Católico, que era Barcelona, Valencia, Zaragoza y Mallorca. Los 3 primeros acogieron a la Inquisición para que castigasen a los sodomitas. En cambio, en el Reino de Mallorca
siguieron aplicando las leyes civiles, y estas leyes civiles era llevarlos directamente a la hoguera. Pero así como las leyes civiles, la Inquisición, a quien iba a la hoguera los tenían encarcelados y los quemaban, lo de las leyes civiles era muchísimo peor, porque los semi ahorcaban, los descolgaban, les cortaban algunas partes de su cuerpo y luego los quemaban. En cambio, en los 3 reinos de la Corona de Aragón, o sea, de la península, fueron la Inquisición quien fue practicando, imponiendo sus leyes, pero hay que decirlo de una manera más suave. No sé si se puede decir mucho, pero así. Y la máxima autoridad durante todo el tiempo que actuó la Inquisición fue el Inquisidor General. Y llega hasta el punto de que cuando había un auto de fe en el que estaba presente el rey, el sitial donde estaba el Inquisidor General estaba más alto donde estaba el rey. Y antes de empezar el auto de fe, el inquisidor bajaba, iba donde el rey y le pedía juramento de fidelidad al Santo Oficio. Y entonces así todo el mundo se daba cuenta de la máxima autoridad era él. Por ejemplo, esto se ve en el cuadro que después sale, el cuadro de Ricci, que es del auto de fe de 1680 en la Plaza Real de Madrid, en la Plaza Mayor de Madrid, en que se ve perfectamente que el sitial del inquisidor está mucho más alto de donde está el rey. Bueno, los tribunales estaban formados por uno o varios inquisidores. Estaba el promotor fiscal, que era el que acusaba, el abogado, el curador, el escribano o secretario y también el cirujano. Todos debían demostrar que eran cristianos viejos, lo que equivalía a tener limpieza de sangre y que en su genealogía no había ni moros, ni musulmanes, ni judíos. Y los inquisidores eran los que ostentaban el mayor poder, seguidos por el promotor fiscal. Antes de aplicar la sentencia, estaban obligados a informar al Consejo de la Suprema, que era quien decidía el destino de los acusados. Este es un documento de los que yo utilicé. Aquí no sé si se ve, pero en la parte de abajo, siempre antes de que está la firma, se dice, se le condena a tal, a galeras, a morir en la hoguera, tal. Y entonces pone enviado a VS, y entonces contesta en el mismo documento, pone se haga justicia o se le condena en lugar de a 3 años de galeras, que se ha azotado, o sea, se le cambia. En cambio, hay muchos que pone se haga justicia, o sea, la Suprema está de acuerdo con lo que propone el inquisidor. Y lo que tengo que decir, o sea, ya desde el primer momento, y que quizás me repetiré, es que no hay en absoluto una línea de actuación, ni por la calidad social de las personas, por las edades, por los testigos que tuvieron, donde los juzgaron. O sea, es que es imposible. A 2 personas con los mismos testigos y en el mismo tribunal, los 2, por ejemplo, confiesan en la cámara de la tortura y cada uno recibe una condena. ¿Por qué? Ni idea. Y bien, al principio los inquisidores eran eclesiásticos, pero con el tiempo fueron cogiendo estos puestos, hombres civiles, y se les obligaba a permanecer solteros. Y solo cuando querían casarse tenían que pedirle permiso al rey, y si se le autorizaba era porque se había estudiado la limpieza de sangre de la futura esposa.
Hay otro personaje, bueno, el promotor fiscal, pues es evidentemente el que acusa, pero luego estaba el abogado. El abogado tenía que defender y hablar con su defendido delante del tribunal. O sea, el inquisidor y todos los que hubieran allí oían todo perfectamente. Y si alguna vez podía hacer una parte con su defendido, tenía que volver al tribunal y explicar todo lo que habían hablado. O sea, no tiene ningún sentido. Y también a los menores de 25 años, que era los 25 años donde se acababa la minoría de edad, se les daba a los menores un curador. Este hombre, el curador, decían que estaba para defender a los jóvenes, defenderlos, pero resulta que hay gente que, o sea, hay jóvenes que con 18 o 20 años fueron a la hoguera, fueron azotados públicamente, o sea que el papel este del curador yo no le he visto mucho efecto. Pero lo que sí hacían el tribunal, que cuando tenían dudas sobre la edad de un muchacho, se pedía la partida de bautismo. Y el que estaba siempre presente era el escribano. El escribano tenía que tomar nota personalmente, sin ayuda de nadie, de todo, absolutamente lo que pasaba en el tribunal y también lo que pasaba en la cámara del tormento. Y cuando se castigaba a alguien en público, pues había también allí un secretario para dar fe de que todo lo que se había pedido que se hiciera, se estuviera cumpliendo. Él bajaba a la cámara de la tortura, pero hay otro personaje que también baja y es el cirujano. El cirujano tenía en los casos de sodomía, tenía dos cometidos. Uno es revisar la parte posterior de los que habían sido atacados por otros hombres. Y entonces certificaba si tenía la parte dilatada, si no la tenía la parte dilatada, que si tenía heridas. Y otro era ir a la sala de la tortura y vigilaba mientras se iba aplicando la tortura, para decir que se parase antes de que el reo muriese. O sea, lo que les interesaba era que no se les muriera ahí en la mesa de la tortura. Había un colectivo que era mucho más numeroso, que les llamaban los familiares, que era la policía del Santo Oficio, y estos estaban siempre por las calles, y cuando pasaba alguna cosa sospechosa, pues siempre había alguien que los iba a buscar y pues qué pasa esto y tal. Y entonces pues aparecían y se los llevaban muchas veces a la cárcel, y aparecían al día siguiente delante del inquisidor. Y luego podemos hablar ya de la población que había en la Corona de Aragón. La Corona de Aragón, aparte de las personas autóctonas, había muchos judíos, pero estos vivían en barrios aparte, en los calls o las juderías. Y los que eran muy mal vistos eran los franceses, porque ellos venían de Francia a trabajar a las tierras de Aragón y, bueno, de toda la Corona de Aragón, porque aquí se ganaba más dinero que en su tierra. Y entonces pues estaban muy mal vistos, o sea, era un francés pues ya mal. Y es en este tiempo cuando aparece el término de gabacho. Ahora, y siempre se ha hablado mucho del mal francés, pero según mis documentos es el mal italiano. Los italianos tenían ya de entrada fama de sodomitas y de propagar el mal italiano. En el caso de un mendigo de Nápoles, le dicen que si alguien le dice
que si era italiano lo debían haber fornicado porque los napolitanos tenían fama de bujarrones. O en otro, un fraile a quien un hombre quería sodomizar le dijo que se fuera con Dios, que él no era italiano. Y en los 3 reinos había muchos moriscos o moros, sobre todo en el reino de Valencia. Y estos podían estar esclavizados, liberados o ser libres. Y lo que, con respecto a los esclavos, lo que es importante decir es que en toda la costa del Mediterráneo estaba llena de mercados de esclavos y sobre todo el de Barcelona era uno de los más importantes. Y los libres pertenecían también a grupos que habían decidido quedarse en la península y que dijeron que sí, que se convertían al cristianismo, pero que cuando ellos estaban con su gente, pues seguían manteniendo sus costumbres. Y los cristianos que los conocían, pues siempre estaban pendientes a ver de qué es lo que hacían. Sobre trato a los esclavos, hay 3 casos en Valencia, y en estos 3 casos que son separados, en cada uno de ellos se deja libre al esclavo. Y en los 3 casos se le da a su amo para que lo venda en un periodo corto de tiempo. Y a uno en Barcelona dice, un esclavo fue entregado a su amo para que hiciese con él lo que quisiese. O sea, no que lo vendiese, o sea, que hiciese con él lo que quisiera. En relación con las edades, pues las edades aparecen más o menos en el 50% de los casos. Hay algunos en los que pone menor de edad, pero no pone qué edad tenía, algunos en que no aparece nada, otros están la edad exactamente años. Pero bueno, esto, como he dicho, es la tónica de todo este informe. En Barcelona hubo un total de 115 procesos, en Valencia fueron 221 y en Zaragoza 302. La gran miseria existente en el país hizo que muchos hombres y mujeres acudiesen a los hospitales a pasar la noche, donde tenían acceso a jergones gratuitos que debían compartir con 2 o más personas. De modo que de alguna manera se producían muchas veces contactos no deseados que conllevaba en ir a buscar a los familiares del Santo Oficio, que los llevaban a comparecer ante el inquisidor. Entre ellos hubo muchos menores que aceptaron la oferta de dormir bajo techado por parte de algún hombre y acabaron sodomizados. Muchos de estos menores se dejaron sodomizar a cambio de regalos o dinero y otros fueron víctimas de engaño. O sea, hay que decir que en muchos de los casos hablan un niño que estaba perdido en el mercado, un niño que iba solo por los caminos. O sea, el que los niños tuvieran 10, 12 años no quería decir que estuvieran acompañados de nadie. Lo que no hay ningún caso, igual como de mujeres, no hay ningún sodomita judío, ni tampoco hombres de un alto estatus ni civil ni eclesiástico. Por lo general, los procesos están contenidos en legajos y en libros y dan pocos detalles de los acusados. Solo más o menos en el 60% del total se indica su profesión. Yo puedo decir, hay muchísimos, la mayoría que son trabajadores de distintos oficios, luego están clérigos, que son bastantes, y esclavos. El rasgo más importante de la población, ya hemos dicho que era la limpieza de sangre, pero a Felipe II, Francisco Mendoza y Bobadilla, le demostró con un memorándum que se llama Tizón de la Nobleza de España, que su abuelo, Fernando el Católico, era descendiente de la familia judía de los Enríquez. Las actuaciones del Santo Oficio empezaban con el Edicto de Fe. El Edicto de Fe era una proclama que se hacía o en las iglesias o en las plazas y que instaba a la población a que delatase ante la Inquisición a todo aquel que se supiese que se supiese a sí mismo que era pecador
o había pecado, no importa los años que hiciera, o que su vecino, que alguien actuaba en contra del Santo Oficio. Y dice, porque en el caso de que llegase a su conocimiento el incumplimiento de esta norma, el castigo podía ser mayor. Por eso se dieron entre los tres tribunales 54 casos de confesiones espontáneas y pecados antiguos que yo, en mi tesis y en el ensayo, están todos, o sea, están detallados. Y algunos de los que se autoinculparon de actos de sodomía los habían realizado 20 años atrás. O sea, hombres de 40 años que dices que yo 20 años atrás o 30 años atrás tuve un contacto. Igual los otros, todos los que habían estado alrededor estaban muertos, es igual, pero iban. Luego hubo algunos que se fueron a confesarse a Roma para que el Papa les perdonase. Y también estaban los confesores que les decían a los que iban a confesarse que tenían que autoinculparse delante de la Inquisición si querían ser perdonados. O sea, es como el pez que se come la cola, ¿no? O sea... Y para hacer esto, o sea, era el periodo de gracia que eran unos 40 días. O sea, de 2-3 semanas hasta 40 días tenían este tiempo para delatarse, autodelatarse, delatar a quien fuera. Y para que los testimonios fueran creíbles, debían ser hechos por cristianos viejos. Lo dicho por cristianos nuevos o extranjeros no tenía validez. Y si el que acusaba era un niño, tenía que ir siempre acompañado de un adulto. De todos modos, el trato que se dio a los acusados de sodomía era muy distinto de los herejes, porque a los herejes se los detenía, se los llevaba a las cárceles, se les confiscaban los bienes, podían pasar a la cámara de la tortura sin saber nunca de qué se les estaba acusando ni quién les acusaba. Y además el inquisidor decía que se confesase o que confesase sus pecados, porque el Santo Oficio no apresaba a nadie que fuera inocente. O sea que si estabas allí delante ya lo tenías clarísimo. Y a los sodomitas se les encerraba también en las cárceles secretas, pero cuando comparecían ante el tribunal ellos sabían quién les acusaba. Y porque en muchísimos de los casos empieza el texto, tal fulanito, tal, testificado por tantas personas, y estas personas muchas veces estaban allí y se les careaba, los mismos cómplices a veces sintiéndose, supongo que culpables de que habían pecado, pues iban a denunciarlo, pero decía, es que yo lo he hecho, pero lo he hecho con el que vosotros cogisteis ayer. Y si ellos podían, los acusados podían demostrar que quien les acusaba les tenía odio, tenían algo en contra de ellos, que eran sus enemigos, y lo demostraba, muchas veces salían libres, o sea, porque era una cosa de odio y no se podía ver si aquello era real o no. Y las cárceles secretas se llamaban así porque las personas que estaban ahí encerradas solo salían cuando se les dejaba libres, cuando se les suspendía la causa. Suspenderse la causa quería decir que se le podía dejar libre, pero que en cualquier momento este proceso se podía volver a reabrir. Yo no he encontrado ninguno que se reabriese. Y también pues para ser llevados a ser azotados públicamente por las calles, a ser llevados a las galeras o cuando estaban obligados a cumplir el destierro. Y esto es el auto de fe, y aquí a la izquierda, ahí es donde estaba el inquisidor general, pero es que el rey está allí abajo, allí donde se ve como una capa blanca. Aquí, espera. ¿Se ve en el medio? O sea que la altura es impresionante. O sea, el inquisidor estaba el doble de más alto que el rey.
Y así como a los herejes dicen que seguramente si estaban acompañados de otros herejes, a los sodomitas se les encerraba con cualquier tipo de persona. Y hay veces que unos se acusan a otros. Dice, los acusados de sodomía estaban juntos con otros tipos de reos, lo que lo demuestra el hecho de que en ocasiones algunos hombres acusasen a sus compañeros de celda, por ejemplo, de practicar la sodomía entre ellos. O sea, estaban acusados de sodomía y lo seguían. En un proceso de Valencia, un preso dijo que en su celda, por las noches, los hombres comparaban sus miembros y le daban un vaso de aguardiente al que lo tuviese de mayor tamaño. Y no hay comentarios de dónde sacaban el alcohol. Y igual como he dicho, ya lo he dicho otras veces, no hay una línea de actuación entre 1550 y 1700. El más duro fue el de Zaragoza, después el de Valencia, el de Barcelona. Y el último, según mis informaciones, el último sodomita quemado fue un esclavo en Valencia en 1628. Cuando las declaraciones que hacían los acusados no se consideraban suficientes, pues esta era la cámara de la tortura. El de la derecha, eso es la garrucha, que se ataba las muñecas a la espalda, se subía con una polea y cuando estaba arriba se le soltaba para que se descoyuntasen los huesos. Este es la toca del agua, que se extendía a la persona así, se le ponía un paño en la boca y por ahí se le iban introduciendo jarros de agua hasta que no sé cuántos. Y este es el potro. Este es el potro que atan a la persona por las extremidades y el verdugo va dándole vueltas a una rueda y las articulaciones se van descoyuntando. Y aquí tengo un cuadro donde ya aparecen cifras. Los tres tribunales, los torturados fueron Barcelona 25, Valencia 48, Zaragoza 53, un total de 126. Los números que están entre guiones es la edad mayor, o sea, la persona más mayor o el hombre más mayor de los sodomitas tenía 50 años que fue torturado, el más joven 17. En Valencia tenía 60 y el más joven tenía 14, y en Zaragoza tenía 60 y el más joven tenía 17. No se puede decir tampoco que quien confesase lo dejasen libre, que quien no confesase iría a la hoguera o a los peores castigos. Yo no sé si dependía del inquisidor, si dependía de cuando enviaban los procesos a la Suprema. No hay más explicación. O sea, no he tenido acceso a esta... Hay que tener en cuenta que para la Inquisición la sodomía era considerada el peor pecado cometido contra Dios después del de la herejía, ya que se oponía al mandato divino de creced y multiplicaos. Se le llamó el pecado innombrable, también pecado nefando, crimen de sodomía, delito de pecado nefando contra natura o pecado contra natura. Todos estos términos los he ido sacando de los diferentes procesos, porque en cada uno se le llama de una manera. El castigo peor es el ser relajado o ser quemado en la hoguera. El ser relajado no quiere decir ser quemado, porque la relajación era entregar al reo de muerte a las autoridades civiles que los llevaban a las afueras de las ciudades donde ponían las piras, y hasta el último momento tenían tiempo para arrepentirse, porque entonces les daban garrote y por lo menos no se quemaban vivos. Pero de todas maneras les quedaba
la pena moral porque sus cenizas, o sea, los cuerpos, los restos, se reducían a cenizas y estas cenizas eran aventadas. O sea, ellos sabían que no serían enterrados de ninguna manera, ni que nadie se podría llevar un resto porque había soldados alrededor vigilándolo siempre. Luego, aquí, esto es el San Benito. El San Benito es una vestidura, a veces era blanca, a veces era negra, tiene las llamas para demostrar que van a morir en la hoguera, y este San Benito, cuando eran herejes, pasaba de familia a familia, o sea, por generaciones, este San Benito formaba parte de la familia. En cambio, con los sodomitas no pasaba así, o sea, se moría el sodomita y acababa ya la infamia. Entre los relajados, en Barcelona vemos que no hay ninguno. Hay informaciones donde se habla de que en Barcelona se quemó a sodomitas, pero los sodomitas que fueron quemados fueron por las autoridades civiles, o sea, no por la Inquisición. En Valencia 34, el mayor tenía 64 años, el más joven tenía 20, y en Zaragoza había 49, y el mayor tenía 60 y el más joven tenía 18 años. En Valencia fueron quemados 4 clérigos y de estos 4 a uno se le permitió salir sin el hábito de fraile. Y en Zaragoza pues se quemó a uno. Y de todas maneras, fueran quemados o no, a muchos de los clérigos se les degradaba verbalmente. Quiere decir que se les destituía, se les quitaban todos sus atributos y se les quitaban los oficios y beneficios. Y la mayor parte de la población, pues ellos iban todos a ver todos estos espectáculos porque siempre tenían el miedo de que si no lo hacían, alguien pudiera decir que tal persona estaba en contra de las actuaciones del Santo Oficio. El siguiente castigo es el de las galeras. La vida en las galeras era durísima porque iba de 3 años a galeras perpetuas. Con respecto a los relajados, a los que quemaron vivos, tanto las autoridades civiles como la Inquisición, cuando el rey necesitaba para sus guerras a remeros sin sueldo, ponían a los condenados a muerte y entonces eran a galeras perpetuas. Pero hay muchos que no son este caso, que pasa tal, será azotado, será no sé qué, tal, y galeras por toda la vida. Y dice, la vida en esas galeras era tan dura que en un caso ocurrido en Zaragoza en 1574, un pescador condenado a galeras, estando en ellas, dijo que había cometido el pecado nefando con muchas personas y animales. Más tarde confesó que todo era mentira, que lo había dicho para ser llevado a la hoguera porque no soportaba aquella vida. No había nobles que sufrieran esta condena porque pagaban una multa de hasta 6.000 ducados. Sin embargo, sí ataron al remo algunos clérigos sin que aparezca ninguno con un alto cargo. La dureza de esa vida se agravaba con los castigos a los infractores de las normas. Uno de ellos era atar al reo a un palo de la nave y azotarlo desollándole la espalda. La garrucha aplicada en tierra también se utilizaba en el mar, pero en estos casos se le añadían pesos en los pies. Más duro era estropear a un hombre, que consistía en colgarlo y de sus testículos se le colgaba una bolsa que contenía 2 bolas de cañón.
En el agua, uno de los castigos era pasar al condenado por la quilla del barco o, siguiendo el modelo de lo practicado en tierra, se les descuartizaba. Se colocaba al condenado en una chalupa, se le ataba cada extremidad a una cuerda que llegaba hasta cada una de 4 galeras. Se les ordenaba a los galeotes que remasen hasta que el cuerpo del desdichado quedaba desmembrado. Una vez acabado el castigo, se soltaban las cuerdas y las galeras continuaban su camino. Al igual que hacía el cirujano o médico en tierra, el protomédico, que así se llamaba el médico en las galeras, procuraba que los remeros no muriesen. Y aquí está lo mismo. En Barcelona hubo 30, en Valencia 49, en Zaragoza un tribunal de tierra adentro son 115. Y las edades son 50-15, 50-14, 62-14. Este es el siguiente castigo. O sea, los he puesto de mayor a menor. Que era ser azotados públicamente. Y los azotados públicamente recibían 100 o 200 azotes montados en un burro, con la espalda desnuda, con un capirote en la cabeza que llevaban erguida, porque este hierro que lleva debajo, lo que lleva, donde lleva apoyada la barbilla, le llamaban pie de amigo, o sea, el nombre es monísimo, y entonces apoyaban la cabeza y así no podían agacharla, porque esto iba por las calles, así todo el mundo veía quién era. Y llevaban un cartel donde constaba su nombre y el castigo y el delito, y la cuerda que llevaban colgada del cuello tenía 1 o 2 nudos. Cada nudo equivalía a 100 azotes. Pero en Barcelona hubo un esclavo a quien se le dieron 300. Y al lado de cada azotado, evidentemente, iba el secretario dando cuenta de que se le daban los azotes que correspondían. Aquí se ve por delante y se les ve por detrás. Las cifras son 27, 59 y 116. Las edades 44, 17, 56, 14, 64, 13. En privado hay 3, 7, 3 y 13. Estas son las edades de los niños que fueron azotados en privado. Les dieron de 12 a 24 a 50 azotes. Uno de 11 años recibió 50. O sea, realmente, esto lo hacían en privado, pero realmente es una bestialidad. Y había otra manera de no ser azotado en público, que era a los clérigos, que los azotaban en privado. Y era que los enviaban a su convento o a otro convento, y entonces se ponían en 2 filas todos los hombres del convento. Y el reo tenía que pasar por el medio, y estos, los que estaban a los lados, pues tenían piedras, tenían palos, tenían cuerdas, o sea, los iban azotando, o sea, y tenía que pasar lentamente, o sea, nada de correr. Y luego también había un castigo que puede ser menor o no, que es el destierro. Cuando los desterraban, tenían que irse pues fuera de sus ciudades, pero es que en aquel tiempo de tantísima sospecha, cuando llegaban a según qué poblaciones gente nueva, no sabían muchas veces de dónde venían. Y si alguien los ayudaba, era posible que entonces alguien supiera que este era un convicto del Santo Oficio y que el otro entonces quedase por acusado de hereje, o sea, horroroso. Y también hubo algunos de los castigados a galeras que, por ejemplo, dice castigado a 10 años de galeras, que 10 años, los que no eran perpetuas iban de 3 a 10 años. Pues de esos 10 años, vale, y entonces ponía
y 5 años de 5 años de destierro cumplidos en galeras, o sea que les restaban, o sea, a veces hacían unas cuentas pues que aliviaban la cosa. Y a mí lo que realmente más me llamó la atención fue el abanico de excusas, y por eso se llama mi trabajo El miedo al castigo, muchas increíbles que presentaban los hombres ante el inquisidor para poder verse libre de aquellos castigos. Entre las más curiosas se encuentran las presentadas por hombres que, a pesar de haber sido encontrados en pleno acto, dijeron que creían estar yaciendo con una mujer y que sorprendentemente estaban con un hombre. Pero lo dicen, o sea, hay bastantes. En los casos en que la sodomía había sido practicada con mujeres, porque el Santo Oficio castigaba la sodomía entre hombres, sodomía entre hombre y mujer, el onanismo y el bestialismo, o sea, todo lo que no sirviese para procrear. En cuanto a las mujeres, en ocasiones era la propia esposa, que era la que había sido sodomizada, y eran ellas las que acudían al tribunal a confesar el pecado. Sobre todo decían que habían sido forzadas a hacerlo, aunque no faltaron las que acusaron falsamente a sus maridos para poder librarse de ellos. Sí, los hay, los hay. El saber quién les había acusado de actos de sodomía les daba la oportunidad de defenderse, y si el reo lograba convencer al tribunal, lo que he dicho antes, que quien la acusaba le tenía odio, era su enemigo, tenía algo contra él, el Santo Oficio lo investigaba y si veían que tenía razón, pues lo dejaban libre, y a lo mejor había cometido sodomía con un montón de gente, ¿no? En el capítulo de los pretextos, algunos declararon que menores, incluso niños de menos de 10 años, les habían incitado o solicitado para que los sodomizasen. Otros arguyeron que habían sido tentados por el demonio, o que el mucho vino bebido les hizo perder el control de la situación y cometieron ese pecado sin tener conciencia de lo que estaban haciendo. La severidad de los castigos llevó a presos a intentar huir de las cárceles secretas. Algunos lo lograron, pero a los que fueron atrapados se les hizo cargo por ellos. Otros pusieron fin a su vida ahorcándose. Esto puede tener un poco de relación con el auto de fe, que a los que iban a ser relajados, los que habían huido y estaban condenados a ser quemados, entonces se confeccionan unos monigotes con el San Benito, el caperucho, todo igual, y con su delito, y esto era llevado también a la hoguera para que supieran que, aunque en persona no los habían quemado, el Santo Oficio los daba por ejecutados. Y también estos que se ahorcaron o que murieron por enfermedad antes de ser relajados, pues a estos se desenterraban los restos mortales, se ponían en unas cajitas y también se llevaban a la pira para que se quemasen. Y a los que se ponían enfermos los llevaban al hospital, pero cuando volvían seguían con lo mismo. A los que huyeron, lo mismo. Y hubo algunos que se pusieron enfermos y realmente pues murieron de enfermedad entre rejas. En el Tribunal de Valencia se vieron 5 casos de hombres casados que tuvieron actos sodomíticos con otros hombres, y uno en Zaragoza. Si miramos en la historia, entre los homosexuales famosos, encontramos entre otros a Sócrates, Sila, Enrique II, Ricardo Corazón de León, Oscar Wilde, que estuvieron casados con mujeres y tuvieron hijos. Los 3 tribunales sumaron además 11 hombres que, además de sodomía, cometieron bestialidad, sobre todo con mulas. Los hombres acusados de sodomía o que la cometieron, vistos en este estudio, pertenecían a diferentes categorías sociales, pero nunca nobles ni clérigos importantes. Según los usachas, los nobles no podían ser azotados en público, no podían ser llevados en galeras, pero todos estos puntos se respetaron, a veces sí, a veces no.
Los casos se dieron los más los más numerosos son entre amos y subordinados, entre maestros y alumnos. Se dieron en conventos, en parroquias, en ermitas, en los caminos, en hospitales, en las cárceles y en muchas ocasiones los hombres que había en estos procesos no se conocían entre ellos para nada. La Inquisición fue abolida en España en 1834 durante la regencia de la reina María Cristina. Y yo querría decir algo. El Papa Francisco dice: me alegro que hablemos sobre las personas homosexuales, porque antes que nada viene la persona individual en su totalidad y dignidad, y la gente no debe ser definida solo por sus tendencias sexuales. No olvidemos que Dios ama a todas sus criaturas y que estamos destinados a recibir su amor infinito. Papa Francisco, de su libro El nombre de Dios es misericordia. A la doctora Rodríguez la seva aportació interessant. Subscrivim les paraules del papa Francesc, sobretot perquè són les que surten de l'Evangeli i ens avergonyim de tantes coses del passat com del present, sobretot totes aquelles fetes falsament en nom de Déu. I és el moment de si algú vol fer alguna aportació, alguna pregunta abans d'anar a esmorzar, doncs ara tenim l'ocasió.